Hoy nos adentramos en un material que es, bueno, realmente singular. No es un artículo ni un estudio, sino algo mucho más íntimo. Son como unas notas personales, casi un diario espiritual. Y fechado hoy mismo, ¿no? Sí, 7 de febrero de 2026. Lo fascinante es que sigue una estructura muy antigua, un método llamado Lectio Divina. Que suena muy solemne, pero en realidad es una práctica increíblemente humana. Es una forma de conversar con la propia vida. Explícanos eso un poco. Pues no se trata solo de leer un texto sagrado, se trata de leer las experiencias del día a día. Tiene como 4 pasos, pero la idea central es sencilla. Es prestar atención a lo que vives, la lectio, ¿Vale? luego buscarle un sentido más profundo, la meditatio, después dialogas con esa revelación, oratio, y finalmente, bueno, simplemente la asimilas en silencio. Es la contemplatio. O sea, encontrar lo extraordinario en lo ordinario. Exacto. Y nuestra misión aquí es precisamente seguir ese viaje. Ver cómo el autor de estas notas coge retazos de su mañana. Un sueño, un encuentro con un mendigo, el recuerdo de un artista. Elementos que parecen inconexos. Totalmente. Y los teje hasta dar forma a una reflexión muy potente sobre el ego, el amor y qué significa de verdad, pues eso, estar al servicio de los demás. Es como un ejercicio de alquimia espiritual en tiempo real. Pues venga, vamos al punto de partida, a la materia prima de esa alquimia. La reflexión arranca a las 6:52 de la mañana, justo al despertar. Y el autor apunta como 4 fogonazos, 4 imágenes. Vale. La primera es un sueño, parece que recurrente. Está en un viaje con un grupo de gente y las sensaciones es de aceptación total, de comunión. Como de estar en el lugar correcto. Eso es, de estar exactamente donde tiene que estar, disfrutando con otros. Un punto de partida que ya nos habla de un anhelo de pertenencia, ¿no? De armonía. Prepara el terreno para lo que viene después. Claro, porque lo que viene después es el epicentro de todo. El segundo punto es un reencuentro, en la calle, con un mendigo. Y no es un mendigo cualquiera. No, para nada. Semanas atrás, esta misma persona le había dado una lección brutal de generosidad. Sí, le dio al autor todo lo que tenía. Recuerdo leer eso. 2 empanadillas, una Coca-Cola y un par de chicles. Es que es increíble. Una inversión de roles que ya de por sí es demoledora. Desde luego. El que supuestamente no tiene nada es el que lo da todo. Pues en este nuevo encuentro, los papeles, en cierto modo, vuelven a invertirse. El autor, sintiéndose muy humilde, le da al mendigo el poco dinero que lleva encima. Unas monedas. Y aquí es donde se pone la cosa densa. Y se dirige a él llamándole papito y rey. Vaya. 2 apelativos que, bueno, están cargados de una intimidad y una dignidad que rompen por completo la dinámica de poder que solemos asociar a la limosna. Totalmente. No es un inferior pidiendo a un superior. Es un igual reconociendo a otro. Exacto. Y la lógica del mendigo es de otro planeta. Le desea al autor que gane una fortuna inmensa. Hmm. Pero la justificación es alucinante. A ver. No la quiere para él. La quiere para que así el autor pueda darle a él con más abundancia. Es increíble. Es un deseo de prosperidad para el otro que revierte en uno mismo, pero desde la confianza, no desde la exigencia. Suena casi a teología económica. Es que subvierte toda la lógica capitalista del yo acumulo para mí. Su bienestar está ligado al tuyo, pero de una forma comunitaria, no interesada. Y el texto añade un detalle que es la clave de todo. ¿Cuál? Dice que el autor se acerca a él no desde la compasión ni la caridad, sino desde una total identidad e igualdad. Ah, eso es fundamental. No está ayudando a un pobre, se está encontrando con un hermano. Y la postura física del mendigo, de rodillas encima de sus propias piernas, es una imagen poderosísima. Sí, es como una postura de descanso en la propia precariedad, casi como si estuviera en un trono. Es increíble todo lo que se puede extraer de 2 minutos en una acera. Pero la cosa no acaba ahí. Para que la reflexión funcione, necesita un contrapunto. Y aparecen 2 figuras más. Vale. La tercera es un artista, un conocido del autor. Y el texto es muy honesto. Dice que su ego lo califica de personaje. Un matiz importante, sí. No es un juicio sobre la persona, sino un reconocimiento de cómo lo percibe su propio ego. Exacto. Pues este artista busca a los dioses a través de su obra, pero está quemado. El texto dice que está agotado y decepcionado porque su última exposición no ha tenido éxito. Es la imagen del desgaste.
Es el buscador que depende del resultado, del reconocimiento externo. Si el mendigo representa la abundancia en la carencia, el artista representa el vacío en el esfuerzo. Y la cuarta y última pieza del puzzle es la imagen de un ermitaño misionero, un sacerdote que el autor conoce. ¿Y qué papel juega? Representa una entrega a Dios más serena, más fraterna. No es el buscador agónico, como el artista, sino una figura que irradia paz. Entiendo. Así que ya tenemos el tablero. Un sueño de comunión, un mendigo que es un rey, un artista agotado y un monje sereno. 4 elementos aparentemente inconexos. El material en bruto está servido. Y ahora empieza el trabajo del alquimista. Meter todo eso en el alambique del silencio y ver qué destila. Y aquí es donde la cosa de verdad explota. El autor entra en la meditación, la segunda fase. Y la piedra filosofal que lo transmuta todo es la figura del mendigo. Él es la clave. Por supuesto. Las otras figuras son satélites, pero el mendigo es el sol del sistema. La meditación le lleva a una conclusión que es el corazón de todo el texto. El mendigo no es solo un mendigo, es una manifestación de Cristo. Un momento, porque esto suena muy fuerte. ¿Hablamos en un sentido metafórico o el autor lo plantea como una revelación casi literal? Yo creo que el autor lo vive como una revelación literal, en su percepción. No es que crea que ese hombre es Jesús de Nazaret, sino que en ese encuentro, para él, la presencia divina se ha hecho carne de una forma innegable. Vale. Y el razonamiento que sigue es muy revelador. Si el mendigo, que es Cristo, me llama rey, no me está adulando, me está revelando mi propia identidad sagrada. Me está revelando mi filiación con el Rey de Reyes. Exacto. Entiendo. Es un esperro. El mendigo le devuelve una imagen de sí misma que había olvidado. Precisamente. Y eso lo cambia todo. Por eso, el acto de darle unas monedas deja de ser caridad. Ya no es caridad. No. La caridad a menudo implica una distancia, un yo te doy. Lo que ocurre aquí es un acto de comunión, casi una Eucaristía callejera. Vaya. Al darle todo lo que tiene, por poco que sea, está reconociendo una unidad fundamental. El texto lo dice claramente. En ese instante son uno. Cristo, el mendigo y él. Desaparece la separación. Es potentísimo. Y claro, con esa luz, la figura del artista se ve de otra manera. Ya no es solo un conocido que pasa por un mal momento. Se convierten en un arquetipo. Se convierte en la otra vía, en el camino opuesto. Y aquí el análisis se vuelve muy afilado. La vía del artista, tal y como la describe el texto, es la búsqueda de Dios desde el ego. Con las propias fuerzas, el talento, el intelecto. Ujú. Pero con una necesidad secreta de reconocimiento, de validación. ¿Y a dónde lleva ese camino? Al desgaste y al vacío. Exacto. Porque el ego, dice el texto, tiene una única función: crear separación. Yo y mi obra. Yo y mi éxito. Yo y Dios. Mientras que la vía del mendigo es justo la contraria. No es una búsqueda activa, sino una recepción pasiva. La entrega, el reconocimiento mutuo, el amor sin condiciones. Y esa, dice el texto, es la vía del espíritu, la que lleva a la plenitud. Me parece fascinante el contraste. Es que lo es. Uno busca activamente, con su talento, su esfuerzo, y fracasa. El otro, en su aparente pasividad y necesidad, se convierte en un canal directo de lo divino. Es la gran paradoja mística. La plenitud no se conquista, se acoge. Y el ego es incapaz de acoger. Solo sabe conquistar. Por eso siempre acaba exhausto y frustrado. De acuerdo. Tenemos la vía del ego del artista y la vía del espíritu del mendigo. Pero nos quedaba la cuarta figura, la del ermitaño. Al principio no sabía muy bien dónde ubicarlo. Parece una figura más solitaria, ¿no? Un poco al margen. Es una pregunta clave, porque parece un añadido. Pero el autor lo utiliza de una forma muy inteligente para ampliar el foco. Si el encuentro con el mendigo fue un acto sagrado, ¿significa eso que uno tiene que ser sacerdote para oficiar? Ah, claro. La figura del ermitaño le sirve para introducir el concepto del sacerdocio común. Es decir, que no hacen falta hábitos ni un ministerio oficial para participar en lo sagrado. Exacto. El autor lleva esta idea a un terreno radical y bellísimo. Propone que en la vida cotidiana, el verdadero altar no es de piedra. Sino que es el cuerpo de la otra persona. Sí, cada ser humano es un altar viviente.
Es una imagen increíblemente poderosa. Y muy retadora. Te obliga a ver cada interacción de una forma completamente distinta. Completamente. Y si el otro es el altar, ¿cuál es la ofrenda? El texto descarta el dinero. Claro, el dinero va y viene, es útil, pero no es esencial. La ofrenda más valiosa, el único sacrificio verdadero que podemos hacer, es nuestro tiempo. Y aquí viene una frase que es para enmarcar. Dice que el tiempo que se le da a otro no es tiempo que se pierde, es tiempo que se gana para Dios. Personalmente, esta es la idea que me ha dejado noqueada. Es que es muy fuerte. Porque el dinero es abstracto, pero el tiempo es tu vida en estado puro. Es lo único que realmente no se puede recuperar. Claro. La idea de que al ofrecer tu presencia, tu escucha, estás consagrando ese trozo de tu vida, convirtiéndolo en algo eterno, es de una profundidad abrumadora. Porque el tiempo entregado al ego, en la preocupación, en la ambición, en la distracción, es tiempo que muere. Pero el tiempo entregado al otro, desde el amor, desde esa identidad e igualdad que sintió con el mendigo, es tiempo que se transfigura, se inscribe en la eternidad. Entonces, si intentamos juntar todas estas piezas, ¿cuáles serían las grandes conclusiones de este viaje interior? La primera es casi una enmienda a la totalidad de nuestra cultura. Lo divino, lo importante, no se manifiesta en lo grande, lo exitoso o lo espectacular. Sino en lo pequeño. En lo pequeño, en lo que el mundo ignora o desprecia, en la figura de un mendigo en una acera. La segunda sería esa redefinición de la caridad que hemos comentado. No es un acto de condescendencia, sino un encuentro sagrado entre iguales. Es dejar de ver al otro como un problema que hay que solucionar y empezar a verlo como un misterio que hay que venerar. Que es mucho más fácil de decir que de hacer. Muchísimo. Porque nuestra tendencia natural, ese ego del que habla el texto, es siempre querer solucionar al otro, darle un consejo no pedido, arreglarle la vida. En lugar de simplemente estar presente y escuchar. Exacto. Verlo como un problema nos pone por encima. Verlo como un templo, como un altar, nos pone a su misma altura. O incluso de rodillas. Y la tercera, por supuesto, es la del tiempo como la ofrenda definitiva. El acto sacerdotal por excelencia de cualquier persona es dar su atención plena a otra. Sí, y es curioso porque ahora que lo pienso, todo cierra el círculo. ¿A qué te refieres? Al primer punto, a ese sueño con el que empezaba todo. ¿El de la comunión? Sí. El sueño de sentirse parte de un grupo, aceptada. Es como si toda la reflexión fuera la respuesta a ese anhelo. La verdadera comunión no se encuentra en un viaje o en un grupo ideal, sino en el momento en que eres capaz de reconocer lo sagrado en el que tienes delante y ofrecerle tu tiempo. Ahí se realiza esa pertenencia. Es una conexión perfecta. La respuesta estaba en la calle, no en el sueño. Y fíjate, es muy significativo que el autor no se queda estas reflexiones para sí mismo, como una teoría personal. Las ancla en algo más grande. Sí, en una tradición de 2000 años, al citar, casi al final, la frase del Evangelio de Mateo. Cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Eso es. Le da un peso universal a lo que empezó como una experiencia totalmente íntima y subjetiva. En definitiva, hemos sido testigos de cómo unas pocas notas matutinas se convierten en una arquitectura espiritual sólida y coherente. Desde luego. Es una prueba de que no hace falta irse a un monasterio para tener una vida contemplativa. Basta con prestar una atención radical a lo que nos sucede cada día. El documento original termina con algunas preguntas que el autor se hace a sí mismo para seguir meditando. Pero a la luz de todo lo que hemos desgranado, creo que nos deja a todos con una idea final muy provocadora. A ver. El texto afirma que el tiempo que entregamos se gana para Dios, se convierte en eternidad. Si nos tomamos esa premisa en serio, solo por un momento, ¿cómo cambiaría nuestra percepción del día a día? ¿Cómo cambiaría esa reunión de trabajo aburrida, esa llamada de un familiar que se alarga, o ese tiempo de espera en una cola, si viéramos cada uno de esos momentos no como tiempo que perdemos, sino como la única y verdadera riqueza que podemos ofrendar?